invitarles que abran sus Biblias, el capítulo 22, Ezequiel, el capítulo 22, y vamos a estar leyendo ahí desde el versículo 23 en adelante. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que es saltando de la tibieza a la hipotermia. Ya vamos a ver de qué trata este asunto, saltando de la tibieza a la hipotermia. Y vamos a usar aquí al profeta Ezequiel, el capítulo 22, versículo 23. ¿Ya están ahí preparados, hermanos? Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aunque pareciera, no está hablando de Argentina el texto, Pero Dios le dio un mensaje aquí a Ezequiel. Él dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo. Y Dios le dio un mensaje y le describe la situación espiritual y moral de la nación. Todo estaba contaminado, literalmente una sociedad podrida. Los líderes, los profetas, los sacerdotes, los príncipes se habían vuelto tierra fértil para la maldad. Todos ellos estaban contaminados y dañando al prójimo. Todo era violencia, malestar, almas vacías, gente sin fuerza espiritual, pobres que estaban oprimidos. Y en medio de ese caos que se parece al de nuestros días, Dios estaba enfocado en una sola cosa. Dios estaba buscando un hombre. Era lo que Dios estaba haciendo. Y yo estaba pensando en esa semana sobre esta frase y recordando muchos tiempos donde uno podía estar viajando y compartiendo muchas plataformas y muchas conferencias, y recordaba mis años enseñando en los seminarios y en el tiempo de ganar almas en eventos, en polideportivos y cosas así. Y por todos esos años siempre andábamos pidiendo a alguien que nos ayudara, que Dios levantara un nuevo hombre para estar a nuestro lado. Y luego vino lo que vino,
y la salud y las limitaciones y todas estas cosas, pero el final de un año y la oportunidad de estar a la entrada de un año nuevo, ¿por qué también yo puedo volver a ser ese hombre y de volver a predicar y estar cumpliendo con todas las cosas que he hecho por año, ¿no? De no estar tan limitado, temeroso de los límites que me pone la salud y ¿por qué no saltar el cerco y volver otra vez a las grandes batallas y el encuentro con el Señor será en algún tiempo? Porque el riesgo está en que uno caiga en la tibieza, y si uno cae en la tibieza, el salto que sigue es la hipotermia, es una etapa de enfriamiento, de congelamiento, y ya voy a explicar en profundidad ese tema en unos minutos. Cuando hablamos de la tibieza, rápidamente nos vienen los tibios de la Odisea. Es increíble, pasaron 2000 años y esa gente no puede quitarse la fama. Y algún curioso cuando lleguemos al cielo va a decir, ¿dónde están los tibios de la Odisea? ¿Quiénes eran parte de los tibios de la Odisea? Y nuestra iglesia bautista Maranata, ¿cómo será reconocida? ¿Cuál será el título de nuestra iglesia? ¿Seremos los apasionados, los fervorosos, los ofrendadores, la gente de oración? No sé, creo que esos títulos no los vamos a tener. Pero la Odisea, esa iglesia quedó marcada para toda la historia como los tibios, gente indefinida, gente de color gris, gente que cometió torpezas serias, que no pudo aprovechar sus virtudes, gente que se llenó de vanidad, que se enfocó en lo mundano y trabajó por lo mundano y hasta levantaban la voz golpeándose el pecho diciendo que eran ricos. La ciudad era rica, el dinero era abundante donde ellos estaban. Y Dios eligió a su hombre Juan, el apóstol, y usó el ejemplo de esas aguas que se juntaban alrededor de la ciudad y que se transformaban en aguas indefinidas. No eran aguas frías ni eran aguas calientes. Y en la tibieza de esas aguas estaba el título para esa iglesia. Pero esa tibieza provocó algo serio, el vómito de Dios. Dios no pudo tolerar tanta tibieza. Y aquellos que estudian las diferentes etapas de la iglesia a través de la historia, aseguran que estamos viviendo en la etapa de la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Yo no sé si eso es tan así, pero vamos a darle un poco de atención a eso. Porque si no somos, nos parecemos. Si no somos tan iguales, pero somos bastante parecidos. Y la iglesia de nuestros días se conforma a veces en esa tibieza y no se dan cuenta de la zona de riesgo, que están a un pasito, a un saltito de la hipotermia, del congelamiento total, de entrar en un estado de inutilidad donde Dios ya no va a poder usarnos más. Y entonces ahora, hermano, que estamos llegando aquí al final de este año, tenemos que saber bien dónde estamos parados y tenemos que recuperar el fervor, el fuego de Dios en nuestra vida, el fuego de Dios en nuestro corazón, la presencia firme del Espíritu Santo en medio nuestro y poder ver el poder de Dios obrando, cambiando vidas, salvando vidas y haciéndonos que nosotros hagamos cosas que nunca hayamos hecho para gloria de Dios. Estoy estos días, la semana anterior vi algunos programas y esta semana vi otros y no digo que ya me escandalizan, pero me sorprenden. Un día cuando estemos en una rueda les voy a contar más en detalle, pero la inmoralidad que se ve en las congregaciones no se puede creer. De esas clases de predicadores de cierto renombre que expulsan demonios diciendo las malas palabras más groseras, las que usted puede escuchar en un bar, en un acto político, en una cancha de fútbol, los predicadores usando esas palabras. Y ahí muestran los videos. Y las mujeres
hablando de temas que tienen que ver con la sexualidad, pero con términos que ni los mundanos hablan, de esas que se llaman pastoras estoy hablando, de desfiles, de pasarelas, donde las esposas de pastores desfilan ahí con vestidos ajustados y les dan premios y todo así. Todo eso dentro del culto, parte del culto, hermano. Todas esas cosas son escandalosas. Nosotros estamos en otro mundo. Gracias a Dios nos hemos mantenido y sostenido en las sendas antiguas y aún con nuestros altos y bajos, pero todavía estamos en esas sendas antiguas y tenemos ahí un horizonte claro. Pero en esos lugares, hermanos, es tremendo. Los otros días le conté a uno de los hermanos, pusieron una pastora de piel oscura al frente, descalza, y la gente hacía fila y venía y le tocaba los pies y se caían de un lado a otro. Y entonces uno se pone a pensar, ¿de qué parte de la Biblia sacan todo eso? Les hablé acerca de una pastora jovencita de Bolivia, algunos, ¿no? Algunos han oído predicar al papá de esa chica en La Paz. Y ella ahí, nunca una Biblia en el púlpito, hermano, en esos cultos, nunca usted ve una Biblia. Todo lo que ve son escenas escandalosas, gente que caen ahí y muestran sus partes íntimas y alguien todavía corre con un saco o algo y cubre así. Unas cosas vergonzosas. La iglesia está acechada por el enemigo, pero estos están de la tibieza a la hipotermia y no pueden darse cuenta. Ninguna de esas clases de cosas que se ven en esos cultos son extraídas de la Biblia. Esas cosas no aparecen en la Biblia. Esos que rugen y que andan como gatos y con sus maullidos y sus cosas, todo eso denuncia algo de gente que está en rebelión con Dios, de gente que no hace la voluntad de Dios, que no sigue la palabra de Dios, tal vez porque no la conoce o tal vez porque son rebeldes que no quieren obedecerla. No sabemos, no conocemos eso. Pero lo que pasó en el Antiguo Testamento, aquí en el libro de Ezequiel, es lo que pasó en la Odisea. Y lo que pasó en la Odisea es lo que está pasando en nuestros días. Cuando hablé de esa iglesia y sus torpezas, es la iglesia que dejó afuera al Señor Jesucristo, ¿recuerda? Dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, el Señor Jesús le estaba ofreciendo tener comunión a la iglesia. En esos términos hay un ofrecimiento de comunión. Vamos a tener comunión. Soy su Salvador, pero lo dejaron afuera. ¿Por qué? Porque ellos querían disfrutar, querían tener sus deleites carnales allá adentro. No había lugar para el Señor. Es lo mismo que pasa en ese sistema de culto. No hay lugar para el Señor, hay lugar para la diversión. Hace como 2 sábados atrás le mencioné de la iglesia del bar, ¿se acuerdan? Pero resulta que había cosas más graves que ese bar todavía. Tremendo, hermano. Lo que pasó en Ezequiel, pasó en la Odisea y viene pasando en nuestros días. Y como el Señor todavía no viene, aunque vendrá pronto, vamos a estar atentos para que no caigamos en esa trampa y no seamos víctimas de ese sistema que es antibíblico, que está lleno de predicadores que como en el Antiguo Testamento adoraban el becerro de oro. Estos predicadores hoy adoran el oro del becerro. Les gusta más el oro del becerro. Ese es su culto. Esa es su motivación. Una cosa realmente increíble. Y en medio de todo ese caos, Dios busca un hombre. ¿Y por qué no una mujer? Que se para al lado de un hombre a trabajar para el Señor. Y Él dice ahí en un lugar específico que se ponga en la brecha. Pero este texto de Ezequiel, quiero que lo note otra vez conmigo, el versículo 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué noticia triste, ¿no? Qué noticia tan dolorosa. Dios buscando, dice, no lo hallé, no hubo uno. Y entonces, no sé cuántos años prediqué de este versículo, no sé cuántos sermones habré hecho y escrito sobre este versículo. Pero la Biblia es tan rica, siempre tiene algo nuevo para ofrecernos. Y mirándolo una vez más a este texto,
dice el Señor, alguien que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. No había uno que se pusiese a favor de la tierra. Y en esta mañana dije, esta es la religión nueva, es la religión del egoísmo. Esa es la religión más creciente de nuestro tiempo, la religión del egoísmo, de gente que solo piensa en uno, se enfoca en uno mismo, se siente el centro del mundo. Nos hace recordar a aquel rey de la historia que se llamaba Narciso y se miraba al espejo y le preguntaba quién era el más lindo y él se sentía el más lindo. Por eso cuando alguien se ama demasiado a sí mismo, dicen, eso es narcisismo, lo que hacía el rey Narciso. Y esta es nuestra generación y la religión que trasciende, la religión del egoísmo. Cuando era un niño, y realmente éramos gente pobre, y recuerdo una chica, tenía 12 años ella, y estaban ahí comiendo caramelos, y llegamos dos pobres a ese lugar, y nos saludaron, y que yo tenga memoria, esa fue la primera vez que escuché la palabra, y esa chica rubia dijo a nosotros dos que éramos morochos, dice, denle un caramelo, no lo hagan desear, no sean egoístas. La primera vez que escuché esa palabra, cuando era un niño. Y recibí un caramelo, porque alguien animó a otros de nuestra edad que no sean egoístas, que compartan, que piensen en el otro. Y es lo que Dios está hablando aquí. Yo quiero a alguien que se ponga en la brecha a favor de la tierra, alguien que deje de pensar en sí mismo y que se ocupe de las necesidades del prójimo y que se ocupe de la vida espiritual del prójimo. Y ahora este texto me volvió a encender y me volvió a animar. Y el Señor me guió esta semana este texto, ¿no? Y uno tiene que volver a ocuparse con más pasión de la gente, con más pasión del ministerio. Dice ahí, y busqué un hombre y no lo hallé. Y entonces yo dije al Señor, en esta semana, si no fue el miércoles, fue el día jueves, yo dije, Dios, no te rindas, sigue buscando entre nosotros el Maranata, ese hombre. En esa oración con Dios le dije, no te rindas, Señor, sigue buscando tu hombre, el Maranata. Sigue buscando ahí el medio nuestro. Y agregué en esa oración, Dios, no te canses, por favor. Y le sumé una palabra más y le dije, no te aburras de nosotros, Dios. Por favor, no te aburras. Yo no quiero ser de la iglesia de la Odisea. No quiero ser parte del vómito de Dios. No te canses, Dios, no te aburras, no te rindas. Sigue buscando entre nosotros. Busca por un tiempo más un hombre, una mujer de Maranata, que se pare, se ponga en la brecha y se ocupe de su tierra. La tibieza y la hipotermia. ¿Qué es la hipotermia? No voy a usar exactamente los términos médicos por dos razones. Una, porque no los conozco todos. Pero la segunda razón, porque son un poquito complicados, pero lo que significa esta palabra hipotermia es cuando la temperatura de nuestro cuerpo es menor a lo normal. La temperatura. Las madres de antes, las abuelas de antes, cuando nos veían con una cara media rara, nos ponían, dice, estás frío. ¿Qué te pasa? Ya con 2 deditos, 3 deditos en nuestra frente, ya sabía que no estábamos bien de salud. Y cuando nuestro cuerpo pierde su estado normal, se empieza a enfriar. La hipotermia, mis hermanos, es el resultado de un cuerpo que empieza a reaccionar de una forma lenta, porque ese cuerpo se empieza a adormecer y se empieza a adormecer de una manera progresiva. Para que se entienda, nos vamos adormeciendo pasito a pasito. Pasito a pasito nos vamos ahí adormeciendo y de pronto el cuerpo deja de funcionar. El cuerpo, hermano, queda anulado. Y ese es el temor mío, de que nos haya estado pasando esto en el último tiempo.
que nos hayamos ido descuidando y durmiendo pasito a pasito, y estamos así de quedar anulados en la obra de Dios. Hipotermia, hermano, es cuando las víctimas padecen un enfriamiento y una palidez. Y usted empieza a ver en una persona en un estado de hipotermia, un estado de rigidez espiritual. Se empieza a quedar dura como una persona que recién se ha muerto. Y a veces, hermanos, nuestro cuerpo se pone así. Nos comenzamos a enfriar, hermanos, empezamos a ponernos pálidos, y empezamos a enfriarnos y sentir una rigidez muscular, y ya no movemos nuestros músculos no responden. Dios nos llama al servicio, nuestro cuerpo no responde. Dios nos pone una fuente de trabajo delante nuestro en su obra, nuestro cuerpo no responde. El oído no escucha el llamado de Dios. El corazón no siente el mensaje de Dios, el alma está congelada, el alma está fría, porque la hipotermia, hermano, sin aviso se mete debajo de la piel nuestra, y la estación final es el alma. Quiere llegar a nuestra alma y enfriarnos y congelarnos. Nos sacó de la Odisea, ni nos dimos cuenta, nos sacó de la tibieza y caemos en la hipotermia. Y entonces en ese estado no podemos hacer nada para Dios. ¿Qué es este mensaje en esta noche? Es un llamado a revisar nuestras vidas. Estas últimas 2 semanas, lo que prediqué la otra semana, y esta me tiene inquieto. Mi vida se empieza a poner inquieto. Ahora tengo un hermano mayor aquí que yo. Ya dejé de ser el mayor entre ustedes. Hay otro más mayor. Y debería hablar con él, pero yo ya... Hermanos, si Dios me da un poquito más de vida, ya voy a llegar a los 62. Y ya no es el mismo. Y ya no soy el mismo. Y entonces estoy preocupado por lo que me queda. Yo quiero servirle bien al Señor. Cuando Pablo habló en el libro de Hechos capítulo 20, y yo lo cité hace un par de sábados, y él dijo: con tal que acabe mi carrera con gozo. Y hermano, y así debe ser, a cualquiera que sea la edad que nos toque, de ponerle punto final a nuestro servicio, a nuestra carrera cristiana, debe ser con gozo. Y ahora los médicos describen la hipotermia. No se preocupe de mi transpiración, que me hace bien porque estoy sacando los virus de la gripe. Pero los médicos hablan de una clase de hipotermia que ellos le llaman aguda. Y esa hipotermia aguda dice que es un enfriamiento súbito que aparece, ¡pum! ¿No? Un pecado de adulterio de David, lo enfrió, lo apagó. Es un pecado como aquel que se menciona en Cantares, de las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Apareció la zorra, no le di importancia, ¡pum! Arruinó la viña, arruinó mi vida. Algo que aparece de un modo súbito. Es del que habla el libro de Eclesiastés, de una mosca muerta que puede arruinar un perfume valioso. Una mosca nada más. Un pecado, una locura, puede arruinar un perfume valioso. Eso tiene que ver con esa clase de hipotermia aguda, un enfriamiento súbito de un momento a otro. Pero los médicos también hablan de una hipotermia subaguda. Y esa hipotermia subaguda se da en una forma más lenta, más gradual. Y eso a mí me habla de cierta maldad en nuestro corazón, porque como que vamos pensando el pecado, vamos maquinando el pecado, y nos empezamos a acercar lentamente al pecado y nos dejamos caer en sus garras. No es que el pecado me sorprendió, ese pecado se me apareció, yo no lo esperaba, no, yo me fui entregando, yo me fui preparando cómo entregarme a ese pecado. Y cuando pienso en esa clase de personas que les sucede así, pienso en esa hipotermia subaguda. Y hay otra que se llama la hipotermia crónica, aguda, subaguda y crónica. Creo que no hay más clases, son las 3. Pero la hipotermia crónica es aquella que tiene que ver con una persona que ya se adaptó a convivir en un estado de enfriamiento. Y ya ni nota que está así, porque ya es continuo, porque ese es su ambiente.
Siempre la frialdad. Es un militante de la frialdad, es un militante del frío intenso. Está acostumbrado a eso. Salió de la tibieza y cayó en la hipotermia. Y cuando yo pienso en eso, pienso en nuestra congregación, hermano. Estamos en riesgo. Estamos en riesgo. Hay gente, esta semana otros me han vuelto a hablar de Centroamérica y de otros países de Sudamérica. Qué linda iglesia, cómo cantan ustedes. Yo quisiera tenerlos un jueves aquí para ver la opinión de ellos. O un sábado mismo, porque la vagancia empezó a llegar hasta el sábado. Y los domingos, y ahí vamos. No estamos en nuestro esplendor, pero damos más señales de vida, ¿no? Pero vamos a mirar qué es lo que dice aquí Ezequiel. Esto va a ser breve y con el propósito de que tratemos de retener lo más que podamos en esta noche, porque en esto está en juego nuestro presente y nuestro futuro espiritual, de lo que a nivel personal, familiar y congregacional. En esas tres cosas, nuestro futuro espiritual a nivel personal, familiar y congregacional. Observemos primero el problema de los profetas, versículo 25. Estamos en Ezequiel 22, ¿no? Verso 25. Dice el Señor, porque es Él el que le dio esta palabra a Ezequiel, y Él le dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. La tierra tenía predicadores que habían hecho conjuración. ¿Qué es esa palabra rara, conjuración, que aparece ahí? Es la invocación de diferentes espíritus. ¿Se acuerdan? Un mes atrás, yo me paré aquí y empezamos a hablar de los tiempos peligrosos. Porque hay muchos predicadores que hablan con espíritu que no es el Espíritu de Dios. Y dan señales en los púlpitos que no las da el Espíritu de Dios. Y ellos dicen y aseguran, Dios me habló y Dios me dijo y Dios me pidió que les diera este mensaje, pero todo su mensaje no está en la Biblia, entonces eso no es de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y si esa gente lo que está hablando no sale de la Biblia, es porque están escuchando espíritus engañadores, y eso no es parte de la nueva ola, eso es antiguo testamentario, porque estos profetas hicieron conjuración, ellos buscaban de diferentes espíritus. En los cultos satánicos de hoy les llaman espíritus de luz, pero son puros demonios, puros demonios. Y ahí dice, los profetas, los líderes espirituales, los que tenían que guiar al pueblo, alimentar al pueblo, desafiar al pueblo para seguir en la fe, para seguir en el camino del Señor. Ellos estaban negociando la doctrina, estaban volviéndose siervos del diablo, estaban vendiendo sus almas al diablo, buscando espíritus por ahí, pero no el Espíritu de Dios. Y Dios los denuncia y les dice, dile a mi pueblo que sus profetas, sus predicadores, los que deberían ser ejemplares, aquellos que deberían ser el espejo donde el pueblo se mirara, ellos andan en espíritus raros, andan en cosas raras esta gente. Y hay que denunciarlo, porque el resultado de eso, mire lo que era. El mismo verso 25 lo dice. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, y como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas. ¿Qué es toda esa gente que anda en los púlpitos cometiendo fraude, estafando gente, quedándose con dineros, con empresas de gente, estafadores, sinvergüenzas? Dios ya los denunciaba y decía que esa clase de gente, de predicadores, de profetas que se hacen llamar, son como leones rugientes que devoran almas. No solo se conforman con la carne, devoran almas. ¿Y de qué modo lo hacen? Teniéndolos atemorizados como esclavos, que si no le obedecen o no le satisfacen sus caprichos, le vendrán ciertas maldiciones y condenaciones que pasarán hasta no sé cuántas generaciones, dicen ellos. Qué tremendo. Dios dice a Ezequiel, ve y denuncia a los profetas. ¿Quién quiere meterse con un profeta? Pero este hombre tenía coraje santo y este se iba a parar
a hablar con su pueblo y les iba a advertir de eso. Porque lo que venía después era cautiverio, era esclavitud. Y Ezequiel les iba a decir, no escuchen esa clase de predicadores sin fundamento. Busquen uno de senda antigua que dé el mensaje de Dios. Alguien que dice, Jehová dijo, pero que Jehová haya dicho de verdad esas palabras. Ahora mire la segunda clase de líderes que menciona aquí. Versículo 26. Y sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Se acuerda cuando en Daniel capítulo 5 el rey Belsasar invitó a 1000 concubinas y trajeron el vino y trajeron los vasos del templo y que apareció aquella mano en la pared? ¿Se acuerdan de eso? Porque esa gente no supo distinguir entre lo santo y lo profano. Y en ese festival de pecado, de inmundicia, trajeron vasos santos que eran del templo de Dios, solo para uso santo. Y lo que le conté antes, lo que se ve, cosas profanas. La palabra profano significa sin temor a Dios, sin reverencia a Dios. Y en muchos hoy lugares se ve un sistema de culto que no tienen temor de Dios, no tienen reverencia a Dios. Y ahí aparece en el YouTube. No, solo vi los títulos. Murió joven cantante ahora en estos días acá, en el escenario cristiano, cantando, pum, fulminado. Pastor, fulminado en el púlpito. Y hay toda una fila ahí. Y ustedes pueden entrar y mirar eso si quieren. Hay cosas que están pasando. Había un profeta que hace 2 semanas profetizó no sé qué cosa y que también quedó fulminado. A veces en la Biblia, cuando Dios habla de los sacerdotes, usa una palabra que es la palabra prevaricación. Prevaricaron, prevaricación. Y eso habla de gente que hace la ley o la interpreta la ley a su manera o para su beneficio. Y esto es lo que estaban haciendo estos, contaminaron, prevaricaron la ley de Dios, la usaron para beneficio propio, la usaron, hermano, para ellos enriquecerse, y dice, y no distinguieron lo inmundo de lo limpio, porque el hombre de Dios, el profeta, el sacerdote, que son líderes espirituales, tiene que saber decirle bien al pueblo, esto es pecado y esto es pureza. Esto es cristiano y esto es mundano. Hay que ayudarle al pueblo a discernir. Y el predicador tiene que llamar el pecado por su nombre. Se usa una palabra, la palabra eufemismo. Suena como hasta un término romántico parece, pero esa palabra eufemismo que usan es el modo de disminuir la verdad. De que por ahí lo dicen, pero así como disminuida. Al pecado le llaman error, le llaman defecto, le llaman debilidad, pero Dios le llama pecado. Amén. Pecado es la palabra, lo otro son eufemismos, son maneras tiernas. Dice, oh Dios, esas debilidades que tenemos en la mente, no, el pecado que tenemos en nuestra mente. La Biblia dice que es engañoso el corazón del hombre y perverso. No puedo decir que tenemos un corazón que a veces se equivoca. O como se dice en el campo, a veces yerra. Tenemos un corazón confundido. No, la Biblia dice que es perverso y esa es la palabra. No tiene reemplazo la palabra, un corazón perverso. Es un corazón maligno. Y el Señor Jesucristo fue más allá, por si no entendíamos desde el Antiguo Testamento, y nombra 13 pecados que están enquistados en nuestro corazón. Como dicen los vendedores del colectivo, en el corazón de la dama y del caballero también. Hermanos, profetas contaminados, sacerdotes contaminados. Ahora mira aquí, versículo 27. Dice, y sus príncipes, en medio de ellas, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los príncipes
Son gente que están en el lugar del poder. Son gente que están en el lugar de tomar decisión por otros. Son gente que están en el trono, tienen su trono. Y ahora estos tienen una conducta de lobos. El lobo cuando ve una presa se tira y clava ahí sus dientes y la ve sangrar, y cuando aparece la sangre tironea, desgarra. Y después, si usted lee a otros de los profetas, dice que los lobos se ocultan en las rocas en la noche y se comen hasta los huesos de sus víctimas. Y ahora con esa clase de profetas y de sacerdotes y de gobernantes o príncipes, Dios dice, yo necesito un hombre que se pare. Alguien tiene que frenar esta locura. Alguien tiene que llevar mi voz, alguien tiene que llevar mi mensaje, alguien tiene que ocuparse por la gente de esta tierra, porque esta gente más maldad no puede hacer. Es tremendo el daño que están haciendo, están destruyendo al pueblo, y todo porque me falta un hombre. Dice Dios, lo busqué, pero no lo hallé. Y entonces viene a mi corazón, hermanos. ¿Y qué pasa Dios en nuestros días? ¿Está buscando ese hombre? Por eso yo dije, Dios, un barniz de cristiano, pero el contenido es salvaje, es satánico. Y la lluvia va a poner al descubierto ese lodo suelto. El lodo suelto es la evidencia de algo que no está bien hecho, que no se hizo como corresponde. Porque cuando usted revoca a una casa y le pone el revoque grueso y después le pone cerecita y después le pone el fino y después le pone la pintura y viene la lluvia y nada se mueve de ahí. Pero si usted le puso mucha arena y nada de cemento, entonces ese revoque se va a caer. Y así eran los predicadores, dice. Es decir, que veían el pecado ahí, tapémoslo aquí nomás, como sea. Démosle aquí una manito nomás de lodo suelto. Y entonces dice el Señor, y les profetizan vanidad. Mientras tapan el pecado por un lado, les hablan tontería. Y usted va a escuchar muchas de eso en estos días. Profetizamos sobre la nación que vendrá tal riqueza y tal. Y profetizamos en tal otro lugar. Y antes de ayer había una mujer. Justo nos sentamos a almorzar con mi esposa y ella enciende la tele. Y apareció una con los pronósticos del 2024, de apellido La Torre. Y entonces dice mi esposa, ¿y esta quién es? Esta fue la que profetizó que íbamos a tener el año de mayor éxito en lo económico en el 2020, y se vino el COVID y nos metió allá en el fondo de la pobreza. Yo no me puedo olvidar más de esa mujer. Y ahora aparecen de nuevo. El fin de todas las cosas se acerca. Pero esto dice que vienen tiempos maravillosos. ¡Wow! Esto es lodo suelto, lo que hacían los profetas del Antiguo. Una mano de barniz así nomás, como para tapar la situación. Y mientras tapamos esto, allá están pasando cosas malas, saltando de la tibieza a la hipotermia. Así andaba el pueblo en el Antiguo Testamento, así andan en el Nuevo Testamento, hermano. Es muy doloroso ver estos que hablan de Dios sin Biblia. Yo nunca imaginé eso. Pero usted pone casi todos los programas de la televisión que hay alguien que no tiene Biblia. ¿Y de dónde saca su mensaje? ¿Sus palabras de dónde surgen? ¿Cuál es el manantial de sus palabras? Son todas cosas de hombres, puro humanismo. Dice que convocan a hablar de Dios y son boliches bailables. Otros son clubes sociales llenos de mesas, de metegol, de ping-pong, de todos los juegos que usted imagina. Hasta maquinitas de moneda ponen en las iglesias. Hermano, es tremendo, tremendo. Les conté del año pasado que llamaban a unas reuniones donde prometían en la plataforma del púlpito lucha en el barro de mujeres. Hermano, pero cualquier cosa ponen. Aún en la religión romana estaba volviendo a ver, ese yo ya lo había visto hace un tiempo, pero ayer lo volvieron a mostrar, de un hombre que se viste de mujer, todo así, de vestido largo, pero abierto hasta la cintura, y rodeado de dos sacerdotes allí, y dos niños al centro.
Y entonces ellos le estaban dándole una clase de cómo debían ser. Los predicadores, hermanos, todo eso de los movimientos de LGTB ya han impuesto muchos predicadores en los púlpitos. ¿Y dónde está el varón que se pare en la brecha? Dios todavía lo está buscando. Alguien que se ponga en serio por la palabra de Dios, porque los tiempos que vivimos, dice la Biblia, son tiempos peligrosos. Dios está buscando a ese hombre y hay muchos que están jugando a la escondida. Parece que les gustó el jueguito de Adán en el Edén, ¿no? Que después que comieron el fruto y compartió el fruto y escuchó la voz de Dios en el huerto, se escondió detrás de los árboles y Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice: oí tu voz y me escondí porque estoy desnudo, le dijo. Y hay muchos que se creen que son Adán y andan jugando a las escondidas y Dios los está llamando. Otra vez cuando éramos niños, ya estaban los últimos rayos del sol, había que estar en la casa porque el papá llegaba del trabajo y cuando papá llegaba todos tenían que estar en la casa, absolutamente todos, cada uno en su lugar en el rancho. Y eso pasaba en todos los hogares, era ley general. Cuando el padre se sentaba a la mesa a comer tenían que estar todos. No es que llego a cualquier hora: mami, déjame algo en la heladera para cuando vuelva. ¿Y dónde está tu hijo? No sé. ¿Y con quién está tu hijo? No sé. Eso se escucha hoy. Antes no pasaba eso así. Porque si llegaba a pasar eso, usted salía a una sección de maratón. Y si no era el papá o la mamá, eran sus hermanos mayores y lo salían a correr hasta. Y lo traían ahí, ¿no? Y cuando la varita de mimbre, ¡ay, qué salvaje!, dirán algunos. Esa varita se usaba una vez en la vida nomás. Y era aquí, le voy a mostrar, aquí. Y era ese golpecito y nunca más desobedecían la vida. Pero hoy esos no, esos lesionan la mentalidad de los niños. Usted no tiene que darme un golpe en la cabeza. Es más, Dios dice en el libro de los Proverbios: usa vara con el niño y no te avergonzará. Pero no se la dé en la cabeza, tiene que darle aquí en la parte blanda, una sola vez, y alcanza. Lección aprendida. Ya no anda haciéndose el pícaro por ahí, llegando a oscuras a la casa, en puntita de pie. Hermanos, no juegue a la escondida con Dios. Dios está preguntando: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está ese hombre? ¿Y dónde está la mujer que va a acompañar a ese hombre? Porque hay algo que yo quiero que usted lo escuche bien y lo sepa bien. Todos nosotros somos irreemplazables. No es porque seamos importantes, porque somos irrepetibles, porque somos únicos. Y en este trabajo, en la obra de Dios, no se acepta un actor de riesgo. Usted ve a esos artistas del cine y dice: mira, ese famoso se tiró de allá de un helicóptero y todo. No, es un doble de riesgo. Es un doble que contrataron, que sabe hacer eso y se tiró de allá arriba. O el otro dice: mira, este actor, qué bien que manejaba la espada, mira. No, es un doble. ¿No? Pero en la obra de Dios no hay doble de riesgo, es usted o yo. Somos ustedes y yo a los que Pablo dice de poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, y ese debe ser nuestro culto racional. Es decir, que debe ser racional, bien pensado, y tenemos que poner el cuerpo en el altar, en sacrificio vivo. Ese es el mensaje de que Dios acá está en mi vida. No traigo un extra, no traigo un actor de riesgo a reemplazarme. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy para servirte, Señor. ¿Por qué dice Dios que anda buscando ahí un hombre que se ponga en la brecha? Porque en esas ciudades amuralladas, antiguas, fortificadas, había una puertita pequeña que era como la que el Señor hablaba del ojo de la aguja. No se refiere a la aguja que ustedes usan en las máquinas. El ojo de la aguja se le llamaba a la puerta que estaba en las ciudades amuralladas en los días del Señor. Y a esas puertas, hermanos, era la brecha que hablaba el profeta.
porque el enemigo tenía que infiltrarse y tenía que abrir la puerta grande de la ciudad para que entrara todo su ejército. Pero si mataba al centinela, o el primero que iba a matar era el que estaba en la brecha. Es decir que cuando Dios llama a alguien a ponerse en la brecha, es alguien que esté dispuesto a ser sacrificado por su pueblo. Esta semana yo escuché 2 senadores, una mujer y un hombre. Una de esas mujeres hasta estaba presidiendo la Cámara ahora. Y uno como que los ponía allá arriba. Y a los 2 en diferentes lugares le plantearon la rebaja del sueldo. Y dice, no, y el sueldo no, nuestro no. Claro, que hagan el sacrificio los otros. Pero nosotros no. Y yo estaba con ganas hoy, me pasó por la cabeza, tengo ganas de ir y golpearle las oficinas ahí, ¿no? Porque se puede hacer eso. Y decirle a esto, al senador y a la senadora, ¿me podría responder? Tengo una sola pregunta. ¿Usted está en este lugar para servir al pueblo? Cuando ustedes hicieron la campaña pidiendo votos, ¿era para que el pueblo les pusiera en este lugar para servirle? ¿O ustedes querían este lugar para tomarlo como un trabajo? Para ganar platita. Porque si estamos en un país donde ahora se pide que todos deben hacer un sacrificio, ¿por qué no ellos? Y hermanos, ¿sabe qué? El que está en la brecha tiene que hacer un sacrificio. El que se para en la obra de Dios tiene que hacer un sacrificio por el pueblo de Dios, un esfuerzo por el pueblo de Dios. Y entonces Dios ve el peligro que viene sobre su pueblo y dice, la persona que yo busco tiene que ser alguien que haga un vallado. Y es inevitable, cuando paso por esa palabra, mi mente vuela rápidamente a Jujuy. Y cuando usted se mete en la puna de Jujuy, usted va a ver muchos lugares donde vive el hermano Freddy, desde Abrapampa, que es la cabeza de la puna, hasta ahí tenemos de 4 a 6 horas de viaje, todo por un territorio casi desértico. Y hay algo que usted ve donde están las llamas y se llama pirca, y son todos muros de piedras sueltas una sobre otra. Y a veces usted ve todas esas piedras ahí y mira alrededor y no hay nada, y uno dice, ¿de dónde habrán ido a buscar estas piedras? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo habrán traído todo esto? Y hacer todos esos corrales, esos vallados, esas pircas. ¿Cuánto sacrificio que hace esa gente? Pocos se enteran. Y eso es lo que Dios quiere. Quizás nadie se va a enterar de nuestro sacrificio. Quizás el esfuerzo va a ser muy grande. Pero hay alguien que tiene que hacer el vallado. Porque el enemigo está al acecho y quiere meterse con doctrina falsa, con música del diablo, con un sistema de culto satánico. Quiere afectar nuestras almas. Quiere enfriar nuestra comunión con Dios al punto de que caigamos en una hipotermia. De la tibieza a la hipotermia, saltando. Mi salud hoy, de forma extra, no está bien. Nos agarramos un virus estos días. Aquí somos como 4 o 5 que nos agarramos el virus. Y ni siquiera podemos sospechar quién lo trajo. Le digo, ya me estudié a ver cómo lo conseguí yo. No sé, porque no anduve con gente ni nada, pero ¿y cómo vino? Pero el virus se metió entre nosotros. Estuvo acá el fin de semana pasado y todavía está dentro nuestro. Y ni nos enteramos de dónde vino. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Así es el diablo, se mete adentro nuestro y usted ni se entera. Se mete en nuestra congregación, no sabemos cómo vino, no sabemos quién lo trajo, no sabemos quién es su cómplice acá adentro. Y se metió. Y empezamos a sentir fiebre y mareo y todas las chiripiorcas que tuvimos y tenemos todavía. ¿Cómo llegó? No sé. De la tibieza a la hipotermia. El diablo es astuto, hermano, eso es un enemigo astuto. Ahora, antes de salir de este púlpito, quiero decirles que la brecha todavía está abierta. Y Dios todavía está llamando a ese hombre y esa mujer que le acompañe al hombre. Necesitamos de las hermanas acompañándonos
y necesitamos terminar este año, sería muy bueno con esa decisión. Ya está, listo, no doy más vueltas, ya me paro en la brecha. Es como cuando usted está frente a la vidriera y mira esos zapatos, y me gustarán y me apretarán y listo, y voy y lo compro y ya está. Con una decisión así necesitamos tomar este fin de año. Ya me paro en la brecha y que Dios me ayude. Yo no sé bien cómo es esto, pero estoy sintiendo. Hace un rato, encima que uno canta feo, no me escuchaba, entonces me puse el dedo en el oído, pues yo veo que a veces se ponen los cantantes y entonces ahí sí me empecé a escuchar. Ahí me di cuenta por qué hacen eso. Y hermano, sería bueno que Dios escuche nuestra voz hoy y que le digamos, no sé bien cómo es esto, pero yo me paro en la brecha. Porque ahora sí estoy sintiendo que Dios me está hablando. Ahora siento que es para mí el llamado. Porque si no nos vamos a ir como evaporizando. Y como saltamos de la tibieza a la hipotermia, vamos a entrar en un estado de congelamiento sin darnos cuenta. Y Dios va a dejar de usarnos. Y no va a haber más gente nueva. Y no va a haber más bautismo. Y la gente nuestra misma, como producen los glaciares, se van despedazando y separando. Y a nosotros nos va a pasar igual. Pero si alguien se para en la brecha, un hombre o una mujer, que dice, ya está, ya no doy más vuelta a Dios, aquí estoy yo. Como dicen los más chicos, de una nomás. O allá en Bolivia, de una vez. De una vez, como se dice en Bolivia. Ahí está. Me paro en la brecha. Y que Dios me use. Porque la hipotermia nos amenaza, hermano. Y nos amenaza a todos. Al nuevo en la fe y al más antiguo en la fe. Y cuando yo pensaba, ayer y hoy principalmente en esa hipotermia, digo, ¿cómo escaparemos? Porque nos tiene acorralado en la hipotermia. Yo lo que estoy hablando le ha pasado ya a muchas obras muy cercanas. Y algunas son bautistas. Y son fundamentales. Y están en una frialdad que no se puede creer. Están hechos cubitos. Yo no quiero eso para nuestra iglesia. Ya estamos casi en la última reunión del año. Yo creo que es el mejor momento para tomar una decisión. De no estar en la tibieza y mucho menos en la hipotermia, sino de empezar a meter fuego espiritual en nuestra alma. Y dice Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego. Yo necesito ese fuego de Dios que me avive, porque solamente el fuego de la palabra de Dios es el que tiene el poder para derretir el hielo de la hipotermia. Solamente el fuego de la palabra. Dice Jeremías, no es tu palabra, Señor, como martillo que quebranta la piedra. Y antes le dice, ¿no es como fuego? ¿No es como fuego? Y como martillo que quebranta la piedra. Que ese fuego de Dios se nos meta en los huesos como le pasó a Jeremías. Y que esta no sea nuestra experiencia. Tibieza, no. Hipotermia, no. Fuego de Dios en nuestra vida, sí. Para servirle mejor. Para glorificarle mejor. Y para expresarle al Señor que tenemos un corazón muy agradecido por la salvación eterna que nos dio en Cristo Jesús. Estamos al final de un año, hermano, y necesitamos tomar una decisión. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar con Dios en esta noche, saltando de la tibieza a la hipotermia. Pero hoy yo puedo saltar para tener ese fuego de Dios en mi vida, ese fuego que me pone activo, que me moviliza, ese fuego que me pone fuerte, lleno del Espíritu Santo, y que podamos honrarle y podamos glorificarle, y que podamos aferrarnos a la bandera de la fe. Y quizás alguien en esta noche dice, yo me olvidé de esa bandera, no sé dónde está, quizás la tengo arrugada, ajada en algún rincón. Retome esa bandera de la fe, agarre la bandera de la fe, agítela, póngala en alto,
Dígale, Señor, aquí está mi fe, viva, activa, úsame. ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde está la brecha? Quiero dejar atrás mis fracasos, rencores quizás, temores. Son tantas las cosas que me pasan en la vida. Pero eso queda a un lado. Y hoy quiero estar en la brecha. ¿Dónde está la brecha, Señor? Yo quiero ser de los que te obedezcan, de los que escuchan tu voz. No quiero, Señor, verte frustrado entre nosotros, diciendo como en los días del Antiguo Testamento, busqué un hombre y no lo hallé. Qué tristeza. Buscó un hombre y no lo halló. Encuéntranos en esta noche, Señor. Aquí estamos. Bendice tu palabra, Padre. Nuestras vidas que necesitan tanto de ti. Y bendice nuestras decisiones, Señor. Que nuestros corazones puedan verdaderamente rendirse delante de ti para ser instrumentos para tu gloria y para tu honra. Ya vimos ahí ese sistema perverso de profetas que conjuraron, que invocaban espíritus extraños. Ya vimos a esos sacerdotes que manipularon la ley a su antojo, que no supieron distinguir lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro. Ya vimos a esos príncipes como lobos rapaces, desgarrando, quebrantando, devorando almas. Y todo porque no había uno que se paró en la brecha. Y esa historia, Padre, hoy se repite. Y por eso nosotros queremos estar en la brecha. Ayúdanos a eso, Señor, a estar firme. Sabemos que los embates del enemigo son poderosos, pero más fuerte eres tú, Señor. Más fuerte eres tú que aquel que está en el mundo. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas y las decisiones que tomamos en esta noche delante de ti. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.